Seguimos con este modo virtual de tratar de aprender electrocardiograma. En este caso vamos a empezar la parte 3. En la parte 1 dimos algunas generalidades del electrocardiograma y de la despolarización de los mecanismos íntimos de despolarización de las membranas y cómo se traducía en el electro. En la parte 2 ya nos empezamos a meter con el electrocardiograma propiamente dicho y con algunas mediciones normales. Y en esta parte 3 vamos a empezar a hablar de los temas patológicos y en este caso vamos a hablar del agrandamiento de cavidades. Cuando hablamos de agrandamiento de cavidades, hablamos del agrandamiento de la aurícula derecha, del agrandamiento de la aurícula izquierda, del agrandamiento del ventrículo derecho y del agrandamiento del ventrículo izquierdo. Un poco para nombrarles cómo se produce esto, básicamente las cavidades se sobrecargan o se ven sometidas a una sobrecarga de volumen y de presión. Eso genera un aumento de la masa muscular cardíaca. Ese aumento de la masa muscular cardíaca genera un aumento de voltaje en la despolarización y también un aumento en la duración de esa despolarización, que se traduce en un aumento en la altura de los complejos y en la amplitud en tiempo de los complejos. También ese cambio en la despolarización de las membranas celulares provocado por esa sobrecarga de volumen, de presión y consecuente aumento de la masa genera una desviación del eje hacia el lado de la cavidad sobrecargada. Y por último, esto lo vamos a poder leer en modificaciones que se producen en el electrocardiógrafo. La despolarización, primero vamos a hablar un poquito de la despolarización normal de las aurículas. Lo primero que tenemos que saber o recordar es que las aurículas se despolarizan primero con un vector que se dirige hacia abajo, que corresponde a la despolarización de la aurícula derecha. Siempre recuerden que se empieza despolarizando la aurícula derecha porque es la que está más cerquita del nódulo sinusal. Y por último, un vector que se dirige hacia el lado izquierdo, que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Siempre recordemos que la sumatoria de esos vectores siempre genera un vector resultante. Si lo traducimos en un gráfico un poquito más detallado, vemos que primero se va a despolarizar la aurícula derecha y mientras se está despolarizando la aurícula derecha comienza a despolarizarse la aurícula izquierda y termina por despolarizarse más tarde la misma. La duración de esta despolarización nunca excede los 0,08 a 0,10 segundos. Esto en distancias son 25 milímetros y la altura de la despolarización tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda tampoco nunca excede los 25 milímetros. Mirado desde las precordiales frontales, de las derivaciones frontales, si lo miramos desde D2 y lo miramos desde B1 en las derivaciones precordiales, vamos a ver que en D2 el vector siempre, los vectores tanto de la despolarización de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda van a acercarse a D2, por ende van a tener siempre una deflexión positiva. En cambio, si lo miramos en las precordiales, los vectores, el primer vector va a tener una tendencia a acercarse a derivación 1,
por ende va a tener inicialmente una deflexión positiva, pero el segundo vector, que es el de la aurícula izquierda, siempre va a tener una deflexión negativa. Cuando lo miramos en un electro, vamos a ver que este es un electro normal, donde vamos a ver una despolarización auricular normal, y en este caso vamos a ver que en D2 la deflexión siempre va a ser positiva, y en B1 siempre va a tener una onda primero positiva y después negativa. En ABR va a ser siempre negativa, porque los vectores se van a alejar de donde los estamos mirando. Esto es un poquito cómo se despolarizan normalmente las aurículas. Cuando nos metemos con el agrandamiento auricular derecho, vamos a ver que el aumento de la masa a nivel de la aurícula derecha va a hacer que la intensidad y el tiempo de despolarización de esa aurícula sea mayor. Por ende, el vector va a ser de mayor intensidad en la aurícula derecha. Al ser un vector de mayor intensidad en la aurícula derecha, esto es a modo comparativo lo normal y lo patológico en la aurícula derecha, el vector va a tener una duración, la despolarización va a tener una duración más grande y también va a tener una mayor amplitud en voltaje. Mayor amplitud en voltaje y mayor amplitud en duración. Si lo miramos en el plano frontal, vamos a ver que en derivación 2 ese vector se va a acercar, pero se va a acercar a derivación 2 con una intensidad mayor. Por ende, lo que vamos a ver es una deflexión que va a tener mayor voltaje, la famosa P pulmonar. Cuando lo miramos desde B1 a nivel de las precordiales, vamos a ver que inicialmente el vector va a tender a acercarse a B1, pero después el vector normal de la despolarización de la aurícula izquierda se va a alejar. Por ende, primero vamos a tener una deflexión muy positiva de P pulmonar y después una pequeña deflexión negativa que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. En el crecimiento de la aurícula derecha vamos a encontrar ondas P altas en derivación 2 y en derivación 3 y ABF, como lo marcamos recién, mayor a 25 milímetros. Y ondas P negativas en ABL. Y por último, ondas P positivas y picudas en derivación B1 y B2. Si lo miramos en un electro, vamos a ver la famosa P pulmonar en derivación 2. Vamos a ver una P negativa en ABL y también volvemos a ver una P pulmonar en derivación precordial B1 con una pequeña deflexión negativa que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Las causas de crecimiento auricular derecho son la hipertensión pulmonar, algunas cardiopatías congénitas que sobrecargan el corazón derecho, enfermedades de válvula tricuspidia y otras como el tromboembolismo de pulmón. Vamos a ver en este caso que el vector que despolariza la aurícula derecha es un vector normal, pero el vector que despolariza la aurícula izquierda está aumentado por un aumento en la masa de células musculares cardíacas de la aurícula izquierda. Esto
a modo comparativo, veíamos el normal, el de la aurícula derecha, y ahora vamos a ver el de la aurícula izquierda. La aurícula derecha se despolariza en tiempo y voltaje normal, pero vamos a ver que la aurícula izquierda se despolariza en voltaje y en tiempo, más por el agrandamiento de la masa muscular cardíaca. Cuando lo traducimos en el eje del plano frontal, vamos a ver que en derivación 2, inicialmente la despolarización es positiva con el modo de la aurícula derecha, pero que después se hace más prolongada e intensa producto del vector que se acerca de despolarización de la aurícula izquierda. Esto va a dar la famosa P mellada o P bimodal del agrandamiento auricular izquierda en derivación 2. Cuando hablamos en el plano precordial, en el plano precordial, vamos a mirarlo desde derivación 1, vamos a ver que el vector de despolarización de la aurícula derecha es un vector normal, por ende vamos a tener una despolarización positiva porque este vector se acerca a B1, pero el vector que se aleja, que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda, va a ser mucho más intenso, por ende vamos a tener una P isodifásica con un valle profundo en el segundo tiempo de esa despolarización, producto de que el vector muestra la cola negativa al lugar de donde lo estamos mirando. Entonces, ondas P ancha, mayores a 11 milímetros, porque recordemos que la despolarización de la aurícula izquierda es el segundo componente, por ende se va a prolongar esa despolarización. Hay un acortamiento del PR porque esa prolongación de la despolarización hace que se monte sobre el segmento PR y acorta ese segmento por ese ensanchamiento de la onda P. Tiene una morfología en doble lomo, por esto de que aumenta la amplitud del segundo componente y lo prolonga a expensas del agrandamiento auricular izquierdo. La P es negativa o isodifásica en derivación 3 y positiva en derivación 1 y ABL. Y en B1 el componente positivo inicial corresponde a la aurícula derecha y otro más amplio y duradero negativo a la aurícula izquierda. Si lo miramos en un electro, vamos a ver que en derivación 2 vamos a ver la famosa P bimodal y un estrechamiento del segmento PR, porque el segundo componente se monta sobre el segmento PR normal. Vamos a ver en B1 la famosa P bimodal con un componente negativo intenso a expensas de la despolarización de la aurícula izquierda, y vamos a ver P positivas en derivación 1 y en ABF, porque están mirando cómo se acercan esos vectores. Las causas de crecimiento de aurícula izquierda son la hipertensión arterial, la miocardiopatía dilatada, las válvulopatías aórticas y mitrales y algunas cardiopatías congénitas que sobrecargan el lado izquierdo del corazón. Para empezar el tema de agrandamientos ventriculares, vamos a hacer un pequeño repaso de la despolarización normal de los ventrículos. Recordemos que uno puede mirar la despolarización normal de los ventrículos desde dos planos, el plano frontal y el plano horizontal o de las precordiales. Cuando uno lo mira desde el plano frontal, los ventrículos se despolarizan
en tres vectores, un primer vector que despolariza el tabique, un segundo vector que despolariza el ventrículo izquierdo y un tercer vector que despolariza las bases de ambos ventrículos. Y en el contexto de estos tres vectores es que si lo miramos, por ejemplo, desde derivación 2, primero el vector se va a alejar un poquito del sitio donde se lo está mirando y hace una pequeña deflexión de onda Q negativa. Después se despolariza el ventrículo izquierdo y hace una gran deflexión en voltaje, que es la onda R prominente, y después termina por hacerse la repolarización. La despolarización de las bases queda camuflada en esta R prominente de la despolarización de los ventrículos. Esto mismo, si lo miramos desde derivación ABL, vamos a ver que primero el primer vector se aleja un poco de la derivación, el segundo vector también se aleja de la derivación, por eso hace una deflexión negativa para después repolarizarse. Cuando analizamos el electro desde el plano frontal, vamos a ver que el eje se encuentra en un plano normal, que es hacia la punta del ventrículo y un poquito desviado hacia la izquierda. El eje se aproxima al eje del corazón porque apunta a la derivación 2, y cuando lo vemos en el electro, en la derivación 2 es donde el QRS es más prominente y positivo. Si lo miramos desde el plano horizontal o desde las precordiales, vemos que los vectores adoptan una posición diferente. Primero se despolariza el tabique con este sentido, después se despolariza la gran masa del ventrículo izquierdo con este sentido, y por último las bases del corazón. Entonces, si tomamos como ejemplo dos derivaciones, primero, por ejemplo, B1, en B1, la primera despolarización, el primer vector se acerca al sitio de donde se lo está mirando con el electrodo y va a ser positivo. La gran masa ventricular se va a alejar de ese electrodo, por ende va a ser negativo, y después se va a repolarizar. Si lo miramos, por ejemplo, desde B6, el primer vector se va a alejar, por ende va a tener esta pequeña deflexión negativa, pero cuando se despolariza la gran masa ventricular, el vector se acerca a B6 y se hace positivo. Esto, en líneas generales, es cómo se despolariza y cómo se traduce esa despolarización en ambos planos en el electrocardiograma. Cuando nos metemos en el agrandamiento del ventrículo derecho, vamos a ver dos o tres cosas. Lo primero que tenemos que saber es que el corazón, cuando el ventrículo está hipertrofiado, se va a producir una pequeña rotación hacia la derecha del músculo cardíaco. Por ende, los vectores van a adoptar una posición diferente. Primero vamos a tener un pequeño vector que despolariza el tabique, después vamos a tener un vector un poco más grande que despolariza el ventrículo izquierdo, y por último el vector que despolariza las bases. Pero cuando hay un agrandamiento de las cavidades derechas, el músculo se hipertrofia, vamos a tener un cuarto vector de gran tamaño que adopta esta forma y que va a ser el que va a dominar el cuadro. Lo mismo va a pasar en el plano de las precordiales. Vamos a tener un vector que despolariza el tabique, un vector que despolariza el ventrículo izquierdo, un vector que despolariza las bases
y un gran vector que despolariza el músculo cardíaco hipertrofiado. Ese gran vector que despolariza el músculo cardíaco hipertrofiado es el que va a condicionar los cambios electrocardiográficos. Y cuando vemos cambios electrocardiográficos, lo vamos a mirar en el plano frontal, por ejemplo, en dos derivaciones. En derivación 1 vamos a ver que el vector prominente se va a tender a alejar de esa derivación. Por ende, primero vamos a ver una pequeña despolarización positiva correspondiente al vector del ventrículo izquierdo y después una gran despolarización negativa correspondiente a la despolarización de ese músculo cardíaco derecho hipertrofiado. Cuando lo miramos desde derivación 3, vamos a ver que esto se produce al revés. Primero se va a producir una pequeña despolarización negativa correspondiente al ventrículo izquierdo y después una gran despolarización positiva correspondiente a ese ventrículo hipertrofiado. ¿Por qué se produce primero esta pequeña despolarización negativa? Porque lo que se dice es que todo músculo hipertrofiado tiene una latencia un poquito mayor hasta que se empieza a despolarizar que el músculo que está normal. Entonces, siempre que vos tengas un músculo cardíaco normal y un músculo cardíaco hipertrofiado, primero va a tender a despolarizarse el normal. Por eso siempre una pequeña deflexión inversa a la que predomina cuando empieza la despolarización. Lo mismo va a pasar en el plano de las precordiales. Si lo miramos desde B1, el músculo cardíaco primero va a tener una pequeña deflexión negativa para hacerse después muy positiva la R. Y después, si lo miramos desde B6, va a ocurrir exactamente lo inverso. Primero una pequeña deflexión positiva para después hacerse muy negativa. ¿Tá? Y esto es lo que corresponde a la despolarización. De esta forma se despolariza un ventrículo izquierdo hipertrofiado. Ventrículo derecho, hipertrofiado. A modo de resumen, vamos a ver que aumentan el voltaje de la CR con disminución del voltaje de las S en las derivaciones precordiales derecha. El patrón precordial se invierte al normal. Las ondas R altas se van a ver en B1 y las ondas S profundas se van a ver en B6. El eje desviado se va a desviar a la derecha, por ende vamos a ver R altas en D3 y profundas en D1 y ABL. Y usualmente se va a acompañar de un crecimiento auricular derecho. Cuando lo vemos en un electro real, por decirlo de alguna manera, vamos a ver las ondas R altas en las precordiales derechas, R altas en precordiales derechas, B1 y B2, S profundas en B5 y B6, precordiales izquierdas, patrón invertido al de un electro normal. Vamos a ver también el eje desviado a la derecha. Vamos a ver que las R en derivación 3 son altas. La derivación 3 es la derivación de cara inferior más desviada a la derecha. Y las S van a ser profundas en ABL, cosa que nos muestra que el eje se va alejando de ABL, que mira el corazón desde el lado izquierdo. Y por último vamos a ver lo que se llama la que lo vimos cuando vimos agrandamientos auriculares, la P pulmonar, esas P picudas que exceden la P normal. Eso lo vamos a ver en derivación 2 y vamos a ver una P isodifásica en B1. Para nombrar un poquito las causas que pueden llevar al corazón a una hipertrofia de cavidades
derechas, tenemos que nombrar que todo aumento de presión o de volumen sobre las cavidades izquierdas en última instancia hace claudicar el capilar pulmonar, nos lleva a hipertensión pulmonar y posteriormente a sobrecarga de cavidades derechas. Las enfermedades pulmonares como el EPOC, que sobrecargan el circuito arterial pulmonar y por último terminan por sobrecargar las cavidades derechas. El tromboembolismo de pulmón, que son émbolos impactados en el circuito arterial pulmonar que aumentan las presiones en las cavidades derechas. Las valvulopatías pulmonar y tricuspidia y algunas cardiopatías congénitas. Cuando nos referimos al agrandamiento del ventrículo izquierdo, vamos a ver más o menos lo mismo. En el agrandamiento del ventrículo izquierdo, nosotros el corazón va a estar rotado hacia la izquierda. Por ende vamos a tener un vector de despolarización que afecta al tabique, un segundo gran vector que afecta la despolarización del ventrículo izquierdo y un tercer vector que queda camuflado que provoca la despolarización de las bases del corazón. Lo mismo va a pasar en el plano de las precordiales. Un vector que despolariza el tabique, un gran vector que despolariza el ventrículo izquierdo y un vector que despolariza la base. A diferencia de lo que pasa con el agrandamiento ventricular derecho, que había como un vector extra, acá no, acá hay una acentuación del vector normal de despolarización. Por ende, lo único que vamos a ver en el electrocardiograma, o lo que más importante vamos a ver en el electrocardiograma, es una acentuación de la despolarización normal del corazón. Y es así que cuando lo miramos, por ejemplo, desde derivación 1, nosotros vamos a ver primero una pequeña deflexión negativa del vector que se aleja de donde lo estamos mirando, pero después una gran deflexión positiva que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo. Cuando lo miramos desde derivación 3, vamos a ver lo inverso, una pequeña deflexión positiva que corresponde al vector de despolarización del tabique y después una gran deflexión negativa que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo que se aleja del punto donde lo estamos mirando. ¿Está? En el plano de las precordiales pasa exactamente lo mismo. Cuando lo miramos desde B1 vamos a tener una pequeña deflexión positiva y después una gran deflexión negativa, que es el vector que se aleja, y cuando lo miramos desde B6 exactamente lo inverso. Una pequeña deflexión negativa y después una gran deflexión positiva del vector que se aleja a B5 y B6. A modo de resumen, vamos a decir que la amplitud del QRS se ve aumentada con respecto a lo normal, amplitud en voltaje, mayor altura, que aumenta la duración del QRS. En general, como se despolariza una gran masa muscular, un QRS normal dura 60 milisegundos hasta 100 milisegundos. Este QRS del ventrículo izquierdo hipertrofiado va a estar siempre cercano a 100 o excediéndolo un poquito. Las ondas S van a ser profundas en B1 y B2, que son las precordiales derechas, y las R van a ser altas en B5 y B6, que son las precordiales izquierdas, lo mismo que en las derivaciones D1 y ABL, que miran al corazón desde el lado izquierdo. Y por supuesto el eje eléctrico va a estar desviado hacia la izquierda, que es el lado del ventrículo hipertrofiado. Cuando lo traducimos en un electro, vamos a ver que D1
va a tener un voltaje incrementado con respecto a lo normal, y D3 va a tener una S profunda más incrementada con respecto a lo normal. Esto muestra que el eje está desviado más hacia D1 que lo que normalmente pasaba en un electro, que apuntaba más hacia D2. Cuando miramos el plano de las precordiales, vamos a ver que encontramos R altas en B5 y B6 con S profundas en B1 y B2. Esto lo que muestra es que el vector más importante está desviado hacia la izquierda, y cuando lo miramos desde la izquierda, la punta del vector, que es lo que lleva la carga electropositiva, se acerca a ese foco de derivación, a ese foco de mirada, y cada vez que se acerca el voltaje se va a incrementar o va a producir una deflexión positiva. En el incremento en la hipertrofia ventricular izquierda, o en el incremento de la masa muscular del ventrículo izquierdo, hay algunas fórmulas o algunas reglas matemáticas que se pueden calcular o que se pueden sacar para poner en evidencia esa hipertrofia. Una de las más conocidas es el índice Sokolov-Lyon, que dice que la sumatoria de las S profundas en B1 más las R alta en B5 o en B6 tiene que dar mayor a 35 milímetros, y otro que por ahí no es tan conocido, pero que sí es muy específico. Específico quiere decir que no está siempre, pero cuando está es bien patognomónico de hipertrofia ventricular izquierda, que es la R en ABL mayor a 11 milímetros. Para nombrar las causas de agrandamiento ventricular izquierdo, podemos decir que, o de hipertrofia ventricular izquierda, podemos decir que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por estenosis aórtica o por coartación de aorta, esto provoca un incremento de la masa muscular del ventrículo izquierdo. La miocardiopatía hipertrófica congénita, la hipertensión arterial, porque hace que el corazón haga fuerza contra una mayor resistencia y termine hipertrofiándose. La insuficiencia aórtica, por ejemplo, por sobrecarga de volumen, ya no de presión, y algunas cardiopatías congénitas también.